Bien, vamos a ver rectas y planos en el espacio. ¿Ya? Tenemos en el primero en R3, tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z, y vamos a ver cómo encontramos las ecuaciones que representan esta recta L. ¿De acuerdo? Primero vamos a recordar un poquito lo que pasa en el plano. Si ustedes recuerdan, nosotros cuando estábamos trabajando en el plano teníamos lo siguiente. Teníamos en el plano un eje X y un eje Y, un eje X, el eje y si nosotros queríamos, por ejemplo, encontrar la representación de esta recta, que la llamábamos L, por ejemplo, bastaba con que necesitáramos, por ejemplo, dos puntos, y así aparecía la ecuación punto punto. Podríamos tener un punto y una pendiente, o podíamos tener la ecuación de segmentos, que cuando teníamos los puntos de corte de esta recta con el eje X y con el eje Y. Estos son los segmentos de corte. ¿De acuerdo? En cualquiera de estos casos nosotros teníamos la ecuación de la recta. ¿Ya? Bastaba que tuviéramos dos puntos, un punto y una pendiente, o los segmentos de corte de la recta con los respectivos ejes. ¿De acuerdo? Teniendo esa información, nosotros podíamos determinar la recta. Además, si por ejemplo teníamos este ángulo que aparece acá, también podíamos, acordémonos que la pendiente de una recta es la tangente del ángulo. Todo lo que está escrito aquí corresponde al plano. En cambio, cuando nosotros tenemos un espacio, lo que necesitamos para poder nosotros determinar la ecuación de una recta es un punto, que es este puntito que está acá, un puntito que pertenezca a la recta, y un vector que va en la misma dirección que esta recta, que es este vector que está acá, este vector B. O sea, necesitamos un punto y un vectorcito, este vectorcito que está ahí. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Ya. Entonces, supongamos que L es una recta en el espacio que pasa por un cierto punto conocido, un P sub 0, un X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, y que es paralela a un vector B que está dado por B sub 1 y sombrero, más B sub 2 J sombrero, más B sub 3 K sombrero. De esta forma, el L van a ser todos los puntos X, Y, Z, tales que el segmento P sub 0 P, el rayo P sub 0 P, porque está dirigido, este vector es paralelo a este otro vector. Acordémonos que cuando un vector va a ser paralelo a otro vector, cuando uno de ellos se puede escribir como una constante, que en este caso es t, por el otro vector b, ¿de acuerdo? Que está en negrita. Este t es como un lambda, es como un alfa, es un parámetro, una constante. Para algún parámetro escalar t. El valor de t depende de la localización del punto P, de dónde está ubicado el punto P, ¿de acuerdo? Si está hacia la derecha, por ejemplo, del puntito, o hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Y el dominio de t, o sea, el parámetro t puede ser cualquier número real que está entre menos infinito e infinito. Entonces, la forma desarrollada de esta ecuación es esta que está acá, porque acordémonos que, por ejemplo, si tenemos P sub 0P, lo que tenemos que hacer para encontrar esta ecuación, acordémonos que las coordenadas de P son el X más el Y y el Z, ¿cierto? Que es este puntito que está acá, ¿de acuerdo? Y el P sub 0 es un X sub 0, bueno, la vamos a escribir de la otra manera, X sub 0 por Y sombrero, más Y sub 0 por J sombrero, más Z sub 0 por K sombrero, ¿no es cierto? Entonces va a ser el X menos X sub 0, la componente de X de acá, menos esta otra, por el Y sombrero, más, bueno, la que aparece acá para no escribirla enterita, Y menos Y sub 0 por el J sombrero, más Z menos Z sub 0 por el K sombrero. Esto que aparece acá corresponde a el vector P sub 0P, ¿ok? ¿Ya? Y este P sub 0P tiene que ser igual al T, el parámetro T, multiplicado por el vector B, que es este que está acá. Si uno desarrolla, por ejemplo, esta expresión que aparece acá, nos va a quedar X y sombrero menos X sub 0 y sombrero más Y por J sombrero menos Y sub 0 J sombrero más Z por K sombrero menos Z sub 0 por K sombrero. Y esto va a ser igual a T por el vector B, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, dejamos todo lo que tiene a este lado, lo que tiene signo positivo, y pasamos para el otro lado, los que nos quedaron con signo negativo, nos va a quedar X y sombrero más Y
J sombrero más ZK sombrero igual a este que se fue para allá, este que se fue para allá y este que se fue para allá, que aparecen ahí, más el anterior que teníamos acá. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, déjenme agrandar un poco la imagen para que se vea mejor esto. Me apiti, así que mientras más grande se vea mejor. Ya, entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos y ya definimos R de t, el vector posición de un punto x, y, z cualquiera sobre la recta, y R sub 0 es el vector de posición del punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, entonces esa ecuación, es la ecuación que está acá, se puede escribir de la siguiente manera. R de t, que es el vector posición del x, y, z cualquiera, que es este, igual a R sub 0, que es este que está acá, más el t por el vector b. ¿De acuerdo? Esa forma de escribirlo se llama ecuación vectorial de la recta. ¿Ok? ¿Ya? Donde el t es un número real, el punto p un x, y, z cualquiera, y R sub 0 es el vector posición del punto p sub 0. Al igual que los componentes correspondientes de los lados de la ecuación 1, resultan tres ecuaciones escalares con el mismo parámetro t. O sea, si ustedes se fijan, si nosotros igualamos, por ejemplo, acá arriba, vamos a hacer la primera, para que se vea cómo nace. Observen acá de la ecuación 1. Si nosotros igualamos lo que acompaña y sombrero a este lado con lo que acompaña y sombrero al otro lado, vamos a tener, por ejemplo, que el x, que es lo que acompaña a y sombrero al lado de acá, va a ser igual a x sub 0 más t por b sub 1, ¿no es cierto? O sea, va a ser x sub 0 más t por b sub 1. Después, lo que acompaña a j sombrero al lado de acá es y, va a ser igual a lo que acompaña a j sombrero al otro lado, o sea, sería el y sub 0 más t por b sub 2, ¿no es cierto? Más t por el b sub 2. Y por último, lo que acompaña al k sombrero al lado de acá, que es z, va a ser igual a lo que acompaña a k sombrero al otro lado, que sería el z sub 0 más t por el b sub 3. ¿De acuerdo? Y si se fijan, de esta ecuación de la de arriba, podemos despejar, por ejemplo, bueno, aquí vamos a tener esto que están acá. Si nosotros despejamos, por ejemplo, de las tres ecuaciones, fíjense, bueno, acá claramente tenemos lo que aparece, lo que yo escribí acá al lado, es lo que corresponde acá. A estas se llaman ecuaciones paramétricas de una recta, ¿de acuerdo? Estamos trabajando con la misma ecuación, pero de otra forma. ¿Por qué? Porque dado una información, nosotros le podríamos pedir encuentre la ecuación paramétrica de la recta. De una recta que satisface ciertas características. ¿De acuerdo? Estas serían las ecuaciones paramétricas, se escriben de esta forma, y esta es la ecuación vectorial de la recta. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Voy a borrar acá lo que acabamos de escribir y vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, déjenme ampliar la pantalla y me quedo medio chico acá. Ya, por ejemplo, obtenga las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por este punto y que es paralela a este vector. Entonces, primero, las ecuaciones paramétricas, estas son las ecuaciones que les estoy pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, primero tenemos el punto. Este puntito que está acá corresponde al x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿cierto? ¿Ya? Y que es paralela a esta recta que está acá. Perdón, a este vector, al vector 2y sombrero más 4j sombrero menos 2k sombrero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos gráficamente? Tenemos el punto p sub 0, que es el menos 2,0,4, ¿de acuerdo? Y se supone que tenemos este vector, que está el vector 2 y sombrero más 4j sombrero menos 2k, ¿ya? Ahora, fijémonos en el siguiente detalle. Se supone que el p sub 0 es este que está dado, y el vector, que es este que está acá, es el 2i más tanto, por lo tanto sabemos de acá el b1, lo que acompaña y sombrero acá, es igual a lo que acompaña y sombrero al otro lado.
Lo que acompaña a J sombrero acá es igual a lo que acompaña a J sombrero al otro lado, y el B3 obviamente sería igual a menos 2. Por lo tanto, simplemente reemplazamos en la fórmula. Vamos a tener que x igual a x sub 0, que es menos 2, más t por el b sub 1, ¿no es cierto? Más t por b sub 1. ¿Cuál es el b sub 1? Es 2. El otro es i igual a 0, que sería el i sub 0, más t por 4, o sea, 4t. Y el otro es z, va a ser igual a el z sub 0, que es 4, más t por menos 2. Y estas son las ecuaciones solicitadas. ¿Ya? Ya. Ahora observemos lo siguiente. En este caso particular de este ejercicio, aquí a diferencia del anterior, donde nos entregaban un punto que pertenecía a la recta y un vector que era paralelo a esa recta, que era lo más básico que necesitábamos, en este ejemplo que está acá, no tenemos el vector paralelo, ojo con esto, tenemos una recta que pasa por este punto y que pasa por este otro punto, ¿de acuerdo? Acá abajo, ¿ya? O sea, en el fondo ahora, a diferencia del anterior, nos está faltando el vector paralelo a la recta, ¿de acuerdo? ¿Cómo encontramos nosotros un vector paralelo a esta recta? ¿Ya? De la siguiente manera, si uno tiene dos puntos que pertenecen a una recta para encontrar el vector paralelo a la recta, lo que tenemos que hacer simplemente es sacar el segmento que une P con Q, que une estos dos puntos, que sería de la componente X de acá, menos menos 3 por I sombrero, más menos 1, menos 2, que nos da el menos 3, perdón, ahí lo sacamos, por J sombrero, más 4 menos menos 3 por el K sombrero. Y nos queda este vector que está acá. Automáticamente, estimados, este vector es paralelo a la recta. ¿De acuerdo? Esta es la manera de encontrar el vector paralelo a la recta. Y, por lo tanto, vamos a tener que, como tenemos el x sub 0 y sub 0 z0, este que está acá, ahora ojo con esto, que podríamos, ustedes dicen, pero profe, ¿por qué tenemos que tomar este como x sub 0 y sub 0 z0? ¿Y por qué no tomamos este otro? Sí, la respuesta es que uno puede hacer cualquiera de los dos, porque los dos son puntos conocidos que pertenecen a la recta. ¿De acuerdo? Nos quedarían ecuaciones equivalentes si que tomamos el otro. Entonces, si nosotros consideramos este puntito, nos va a quedar entonces que el x va a ser igual al x sub 0, que es este, más t por b sub 1, ¿no es cierto? El otro va a ser i igual a i sub 0, que es 2, más menos 3 por t, y el otro es el menos 3 más t por el 7. ¿De acuerdo? Ahora, estas ecuaciones, a ver, ahora fíjense que dentro del ejercicio aparece también qué es lo que pasa cuando nosotros ahora tomamos como punto el x sub 0 y sub 0 z0 el otro punto, que igual es válido, ¿de acuerdo? Fíjense que si nosotros tomamos este como x sub 0, este como y sub 0 y este como z sub 0, nos quedan estas ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿generan las mismas rectas? Fíjense ustedes en la siguiente, para darnos cuenta de eso. Claramente, para distintos parámetros, por ejemplo, en esta recta que está acá, si por ejemplo, nosotros tomamos el parámetro t, supongamos igual a 0. Cuando t es 0, fíjense, nos va a dar el punto x igual a menos 3, el y igual a 2 y z igual a menos 3. Cuando t vale 0, ¿qué nos queda? Nos queda justo el punto P que sabemos que pertenece a la recta, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando t vale 1/2? Nos va a quedar otro valor de x, va a ser igual a menos 3 más 4 por 1/2, que sería 2, nos queda menos 1. Cuando t vale 1/2, ¿se fija? Estamos reemplazando por 1/2. Sería menos 3 más 2 menos 1. Después en el i sería 2 menos 3 medios, nos quedaría 2 por 2, 4, menos 3 nos queda 1/2. Y en el z nos va a quedar menos 3
más 7 medios, o sea, nos va a quedar el punto 1 medio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y así. Fíjense que el t se mueve en todos los reales, nos quedan distintos puntos. Cuando t vale 0, nos va a quedar el menos 3, -2, menos 3. Cuando t vale 1 medio, nos queda el punto menos 1, 1 medio, 1 medio, por ejemplo. Estos puntitos que están acá son puntitos que pertenecen a la recta. Acá abajo está el dibujo de la recta. Ahora uno dice, bueno, pero ¿serán los mismos puntitos que me genera acá abajo? La respuesta a esa pregunta es sí, pero no son los mismos para el mismo parámetro t. O sea, por ejemplo, voy a considerar, por ejemplo, este puntito, a ver, este punto que está acá. Y lo voy a dejar guardado y voy a borrar lo otro que rayamos. Ese es un punto que pertenece a la recta. Entonces la pregunta es, perfecto, pero lo generamos con un valor de t específico y ocupando esta ecuación. Vamos a poner la ecuación 1. ¿Lo podré obtener ese mismo punto ocupando la ecuación 2? Bueno, la respuesta es, veamos cuál es el parámetro t. Fíjense que x aquí vale menos 1. Entonces, ¿cuánto tendría que ser t para que nos dé el menos 1 que está acá, que es el x? O sea, nos va a quedar menos 2 igual a 4t, o sea que t tendría que ser igual a 1 medio. Menos 1 medio, perdón. Entonces, si t vale menos 1 medio, nos va a quedar x igual a menos 1. Lo tenemos. Si reemplazamos acá por el menos 1 medio, fíjense, nos va a quedar igual a menos 1 menos 3 por menos 1 medio, nos queda menos 1 más 3 medios, o sea, nos queda 1 medio. ¡Oh, fantástico! ¿Se fijan? Y si reemplazamos acá, nos queda que z va a ser igual a 4 más menos 7 medios, porque esa, y por lo tanto z va a ser igual a 1 medio. ¡Oh! Nos dio el puntito. ¿Se fijan? Lo que pasa es que para un valor de t, este va generando un punto. Y para otro valor de t, este también va a generar, pero otro punto. Pero cuando echamos a correr todos los posibles valores de t, va a generar todos los puntitos que pertenecen a la recta usando esta ecuación o usando esta otra ecuación. ¿De acuerdo? Las dos ecuaciones están correctas. De hecho, la ecuación de una recta, la ecuación paramétrica de una recta no es única. ¿De acuerdo? Va a depender, por ejemplo, de cuál es el punto que nosotros consideremos como el x sub 0, y sub 0 y z 0. ¿Ok? Ya, ahí sale mal la explicación. Otro ejemplo. Dice, parametrice el segmento de recta que une estos dos puntos que están acá. El segmento de recta que une estos dos puntos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿qué se nos está pidiendo? La forma vectorial. Perdón, parametrizar. La forma paramétrica. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos el punto P y el punto Q, que nosotros ya lo teníamos listo. Entonces, vamos a iniciar las ecuaciones de la recta que pasan por PQ, tomándolas, por ejemplo, del ejemplo que ya nosotros teníamos. Nosotros ya teníamos las ecuaciones de la recta que pasaba por estos dos puntos, que por ejemplo es esta ecuación o la otra ecuación. Vamos a considerar la ecuación de arriba, esta que está acá, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener que x igual, y z va a ser igual a el x, reemplazamos el x, el y y el z, ¿cierto? Entonces, sobre la recta que pasa por este punto, en t igual a 0 nos va a dar esto que está acá, ¿no es cierto? Nos da el menos 3,2, menos 1. Y en t igual a 1 nos da el otro extremo, el 1, menos 1,4. ¿Por qué? Porque si t vale 1, acá fíjense que nos queda menos 3 más 4, 1. Cuando t vale 1 nos queda 2 menos 3, menos 1. Y menos 3 más 7 nos queda 4. Y nos queda efectivamente el otro punto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para parametrizar? Agregamos la restricción, porque lo que estamos haciendo acá, ojo, parametrizar el segmento de recta que une estos puntos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros exactamente estamos haciendo? Generando una ecuación, pero donde aparezcan solamente los puntitos que están en este segmento de recta. O sea, en el fondo, tenemos acá, no la recta entera en este caso, ¿okay?
no la recta entera, sino que solamente, fíjense, aquí está Q, aquí está P, estamos generando estos puntitos, todos los puntitos que están acá, todos estos puntitos, los puntitos que pertenecen a este segmento. Por eso el T lo movemos solo entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Porque de aquí para acá sigue una recta y de acá para acá sigue una recta, ¿de acuerdo? Pero a nosotros nos interesa generar solamente estos que están acá, por eso dice, parametrice el segmento de recta que une estos dos puntos. O sea, nos interesa una ecuación que solo genere los puntitos que están entre P y Q. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Ya. Y esa parametrización corresponde a la que tenemos acá, con T entre 0 y 1. De ahí nace la restricción, ¿ya? Ahora bien, la forma vectorial, que es esta que está acá, R de T igual a R sub 0 más T por B, nosotros vamos a este que está acá, el R sub 0, lo vamos a definir como la posición inicial, y vamos a definir este que está acá, este vector B, como, o sea, este es como un ejemplo en realidad. Es un ejemplo donde nosotros podemos considerar que el parámetro es T, lo podríamos considerar como el tiempo. Acá podríamos considerar que esta es la rapidez, que es el valor absoluto de B, por el vector B partido por la norma de B. Fíjense que esta es la norma de B, la norma vectorial. ¿Se acuerdan que la norma de un vector x, y, z cualquiera es la raíz de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado? ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver un ejemplo de una aplicación. Dice, un helicóptero volará directamente de un helipuerto ubicado en el origen en la dirección del punto 1,1,1 a una rapidez de 60, no sé qué es eso, ft por segundo. No sé qué será ft en realidad. Ahí voy a averiguar. De 60 ft por segundo. Ya, a ver. Ya averigué lo que era ft. Averigué lo que era. Corresponde a la sigla que denota foot, que corresponde a pie en inglés. Miren qué interesante, yo no sabía eso. O sea, en el fondo, un pie en español equivale a foot en inglés. ¿Ok? Entonces, cuando acá en el ejercicio dice, un helicóptero volará directamente de un helipuerto ubicado en el origen en dirección del punto 111 a una rapidez de 60 ft por segundo, en el fondo es 60 pies por segundo. Entonces pregunta, ¿cuál es la posición del helicóptero después de 10 segundos? Entonces, lo que vamos a ver nosotros es, primero voy a explicarles cuál es la situación que tenemos que resolver, ¿ya? Entonces, tenemos acá, tenemos el eje X, el eje Z y el Y. ¿Ok? Entonces tenemos X, Y y Z. Entonces vamos a ubicar, primero dice, en el punto ubicado en el origen, se supone que el helicóptero va a volar desde un helipuerto ubicado en el origen, o sea, desde acá, en la dirección del punto 111. Entonces vamos a suponer que aquí es 1, aquí hay un 1, aquí estamos en 1, marcamos 1 en el Y, nos quedaría parece que hay que tratar una paralela al eje Y, después una paralela al eje X, y este puntito, y calculamos 1 hacia arriba. Entonces, se supone que va a volar en esta dirección, de aquí a este punto, que es el punto 1,1,1. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la situación. El helicóptero va a volar desde acá hasta acá, en esa dirección. ¿Ok? Entonces, y nos dan la rapidez a la cual va a volar. Entonces, dice, ¿cuál es la posición del helicóptero después de 10 segundos? Se supone que el helicóptero sale de acá y va a volar en esta dirección, por lo tanto, tenemos que ver hasta dónde va, o sea, en qué punto va a estar ubicado cuando nosotros paremos como cuando paremos la observación cuando ya han pasado 10 segundos, o sea, está volando hacia acá, ¿en qué punto va a estar? O sea, por ejemplo, ¿cuál va a ser este punto, si eso fuera después de 10 segundos? ¿Ok? Esa es más o menos la situación.
Entonces, primero colocamos el origen, bueno, claramente ahí está el origen, es donde, perdón, es en el 000 tenemos ubicado el helicóptero, ¿ya? Entonces ahora, lo primero que nosotros queremos para encontrar la dirección exacta del vuelo que va a realizar, lo que nosotros tenemos que ver si este vector, si nos dicen en una dirección específica, lo primero que tenemos que ver es si este vector es unitario. Si este vector no es unitario, tenemos que buscar el vector unitario que está en la misma dirección de este vector, o sea, el vector chiquitito. Entonces, lo primero que hacemos, tomamos este vector, le vamos a sacar la norma a este vector para ver si es un vector unitario. La norma de este vector sería la raíz de esta componente al cuadrado, más este otro al cuadrado, más este otro al cuadrado, nos da raíz de 3, ¿no es cierto? Y claramente esto es distinto de 1, por lo tanto este vector no es unitario. Tenemos que convertirlo en un vector unitario, por lo tanto el nuevo vector, que lo vamos a llamar U, va a corresponder simplemente a el vector que sí es unitario, que sería tomar el vector B, vamos a llamar B a este vector, vamos a llamarlo B, partido por la norma de B, de este vector. ¿De acuerdo? Y en el fondo va a ser el vectorcito 1 partido por raíz de 3, 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 ¿no es cierto? O sea, tomamos el vector B y lo dividimos, cada componente la dividimos por la norma que ya vimos que nos dio raíz de 3, que corresponde al vector que aparece acá. Este vector indica la dirección de vuelo del helicóptero, ¿de acuerdo? Si este hubiese sido el vector unitario, esta es la dirección, esta habría sido como nuestro U. ¿Por qué? Porque no era necesario normalizarlo, porque ya tenía norma 1, ¿ya? Entonces ahora, fijémonos ahora en la fórmula que nosotros teníamos antes, en la página anterior, que era la siguiente, teníamos que R de T era igual a el R sub 0 más T por B, ¿cierto? Y habíamos escrito el R de T de la siguiente forma, R sub 0 más T por norma de B por el vector B partido por norma de B. Si ustedes se fijan, es lo mismo, ¿no es cierto? Es porque esto y esto se simplifica. Y teníamos que este que está acá, el T, lo vamos a asemejar con el tiempo. Esto que está acá es la rapidez. Y esta que está acá, que ya lo habíamos sacado, corresponde a la dirección. ¿De acuerdo? Y en el fondo este es el vector unitario. Por lo tanto tenemos esto que está acá, reemplazamos. El R sub 0 es el punto inicial, o sea, en el fondo cuando nos dice que volará directamente ubicado en el origen, entonces acá está, en el 0,0,0, es el punto inicial donde está partiendo el avión, ¿de acuerdo? Si nos dicen que está ubicado en otro, ese sería en este caso particular, el R sub 0 es el 000, ¿de acuerdo? Este cerito que aparece acá es el vector nulo, ¿ok? Más t por la rapidez que nos dan en el enunciado, que la rapidez es 60 ft por segundo, 60 pies por segundo, reemplazamos 60, y el vector unitario, el que habíamos encontrado recién, que es este que está acá. Si uno hace el desarrollo y suma, nos queda este como r de t, ¿de acuerdo? Ya esto es pura cosa algebraica, multiplicar hacia adentro, etc. Entonces, la pregunta es, ¿en qué posición está en t igual a 10 segundos? En t igual a 10 segundos, fíjense que r de t, esto nos da la posición en cualquier momento t, esta formulita que está acá. Por lo tanto, cuando t vale 10, nos va a quedar r de 10, bueno, y reemplazamos acá nomás y nos queda este vector que está acá. ¿Qué significa? Que después de t segundos de vuelo, del origen hacia este vector, el helipuerto se localiza en este punto que está acá, del espacio. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿podríamos saber cuánta distancia ha viajado? Sí, porque fíjense ustedes que nosotros partimos de acá y llegamos acá, a este otro punto, que es el punto 200 raíz de 3, 200 raíz de 3,
200 raíz de 3. Entonces, ¿cuánta distancia recorrió? Simplemente la magnitud de este vector. ¿Y cuál es la magnitud de este vector? La raíz de cada uno de los componentes al cuadrado. O sea, sería la raíz de 200 por raíz de 3 al cuadrado, más, como se repiten son las 3 iguales, va a ser 3 multiplicado por esto que está acá. O sea, esto sería... a ver, sería la raíz de 3 por... Esto al cuadrado sería 200 al cuadrado por la raíz de... por 3. Algo así. A ver, voy a borrar eso, que estoy haciéndolo como a la rapidez. Entonces va a ser la raíz de 200 al cuadrado por 3 más 200 al cuadrado por 3 más 200 al cuadrado por 3, ¿no es cierto? Que es la raíz de cada una de estas componentes al cuadrado, y eso nos va a dar 3, 6, 7, 8, 9, sería raíz de 9 por 200 al cuadrado, o sea, claramente es 3 por 200, o sea, nos da 600. ¿De acuerdo? ¿Ya? Además tiene sentido, porque acordémonos que nosotros que la rapidez es igual a la distancia partido por el tiempo, por lo tanto la distancia que recorrió es el tiempo multiplicado por la rapidez. La rapidez eran 60 ft por segundo, multiplicado por 60 ft por segundo, multiplicado por el tiempo que son 10, nos da efectivamente los 600, que es lo que apareció acá. ¿De acuerdo? O sea, si lo hacemos con la fórmula básica de estas de física, digamos, nos da el mismo resultado. ¿Ok? ¿Ya? Y eso sería lo que corresponde ver ahora. Mañana vamos a ver distancia a un punto, una recta en el espacio, y después vamos a hacer ejercicios varios. ¿Ok? Ya, me despido. Que esté muy bien.